Segunda clase de DICOS vamos a iniciar haciendo un repaso de la clase anterior y vamos a estudiar lo que se conoce como condición de frontera aplicado para el vector desplazamiento y luego aplicado para el vector campo eléctrico. Vamos a tratar de ver qué relación hay. Van a ser las llamadas condiciones de frontera y vamos a hacer algunos ejemplos como para fortalecer los conceptos. ¿Qué tenemos hasta aquí? Que en general toda la materia atenúa el campo eléctrico, pero en particular cuando la materia es no conductora, aislante o dieléctrica, el mecanismo que se da lugar es el mecanismo de polarización. La polarización es un fenómeno según el cual cada uno de los átomos con sus nubes electrónicas que forman el dieléctrico, ante la irrupción de un campo eléctrico externo, se deforman, se tornan levemente ovaladas y aparece ese momento dipolar eléctrico elemental que cuando uno lo considera en un cierto volumen, sumándolo vectorialmente, ¿se acuerdan que habíamos definido el vector P minúscula, momento dipolar eléctrico, como el producto del dipolo por la distancia en la que se separaba la carga sin signo de cada dipolo? Llegábamos a esta definición del vector polarización, que se medía en coulombs por metro cuadrado, que tenía dimensiones de densidad de polarización de carga. En consecuencia, ese campo eléctrico ahora dentro del material, dentro del dieléctrico, va a ser menor al que hubiera habido si no había material, es decir, en condiciones de vacío. Y también habíamos visto que se cumple siempre que la ecuación D igual a epsilon 0 por E más P se da lugar aunque independientemente de si el material es un material homogéneo, isotrópico, etc. Esta es una ecuación general, en donde el desplazamiento dentro de un material es igual al campo eléctrico ya atenuado en el material afectado por epsilon 0 más la polarización. Recuerden que esta definición surgió de aplicar la ley de Gauss general a un caso genérico donde se involucraba vacío, material, conductor, etc. Las unidades de vector de desplazamiento tienen que ser por fuerza iguales a las de vector polarización, es decir que queda para ustedes demostrar que la cantidad de epsilon 0 por campo eléctrico, newtons por coulomb, que esta cantidad también tendrá igualmente unidades de coulombs por metro cuadrado. ¿Qué dijimos después? Que hay una gran cantidad de materiales, de los llamados homogéneos e isotrópicos, materiales hechos de lo mismo y con las mismas propiedades, sin importar el camino a través del cual uno los analice. Cuando esos materiales cumplen esas condiciones, los llamados materiales Hey, se puede estimar la polarización dentro de un material como aproximadamente igual al producto de la permitividad del vacío por la susceptibilidad del material por el campo eléctrico dentro del mismo. Ello nos llevaba, reemplazando esta ecuación en esta parte de la ecuación general, nos llevaba a también tener una ecuación aproximada para el vector de desplazamiento muy simple que directamente lo ligaba a través del campo eléctrico dentro del material por la permitividad del medio, D igual a epsilon por el campo eléctrico. Esta permitividad del medio, también de hacer todas estas aproximaciones, surgía que era igual a la permitividad del vacío afectado por un coeficiente que es 1 más la susceptibilidad del material. Entonces, aquellos materiales con mayor susceptibilidad tendrán una susceptibilidad mayor, es decir, las nubes electrónicas se deformarán más, los efectos de polarización serán más notorios. Aquellos materiales con mayor capacidad, con mayor susceptibilidad, perdón, tendrán mayor permitividad. Y lo otro que hay que aclarar es que no hay permitividad más chica que la del vacío. De hecho, si yo esta ecuación la planteara en el vacío, la susceptibilidad del vacío es nula, así que epsilon coincidiría en ese caso con epsilon 0.
Bueno, dado que el vector polarización se escribe como una combinación del campo eléctrico dentro del material y por consiguiente el desplazamiento también, los tres vectores en el caso Hey son paralelos. El desplazamiento, el campo eléctrico y la polarización resultan tres vectores paralelos. Queda como un detalle interesante que de esta ecuación es usual expresar la permitividad en función de la permitividad del vacío, lo que llamamos la constante eléctrica del material, y que eso quede igual a 1 más la susceptibilidad. Es una constante sin unidades esta. Esto es todo el conjunto de ecuaciones que teníamos o que habían quedado o deberían quedar de la clase número 6, la clase anterior. En este caso vemos un par de placas conductoras que tienen un dieléctrico en el interior. Vemos la relación de cada uno de los vectores, cómo el desplazamiento depende exclusivamente de las cargas libres, cómo el campo eléctrico, ahora donde hay un dieléctrico, y que antes era campo eléctrico del vacío, ahora es un campo eléctrico E directamente y que es un campo eléctrico menor al que hubiera habido antes, y cómo la polarización es un vector que está demostrando, estamos marcando la propiedad de los dieléctricos. Por eso, exageradamente hacemos unos vectores que nacen y mueren dentro del material dieléctrico. También aprovechamos para recordar que el vector de polarización está definido de manera que nace en las cargas negativas de polarización, aquellas cargas ficticias que parecen estar en ciertos lugares del dieléctrico, y muere en las cargas ficticias positivas de polarización. Esas cargas de polarización son las que se simbolizan aquí como Q sub pol, y las cargas libres, las cargas que van por los conductores, las cargas libres de moverse, los free electrons, son los que ahora llamamos a partir de ahora carga libre. ¿Qué es interesante? Bueno, este ejemplo fue utilizado para demostrar, o para definir, mejor dicho, el vector de desplazamiento. Pero ahora me quiero referir a la ley de Gauss aplicada para cada uno de estos tres vectores que forman la familia de los vectores eléctricos. En efecto, fíjense, el desplazamiento tiene una propiedad integral a través de la ley de Gauss, según la cual el flujo del desplazamiento a través de una superficie cerrada es específicamente igual a la cantidad de carga libre que haya quedado encerrada dentro de esta superficie. Específicamente liga al vector desplazamiento con las cargas libres que haya en el entorno. Mientras que si nosotros aplicamos esta misma ley de Gauss al vector polarización, lo estudiamos, lo vimos en la clase pasada o la filmina pasada, parece que el flujo del vector polarización a través de una superficie cerrada es igual a toda la carga de polarización que haya quedado encerrada dentro de sigma con el signo cambiado. Claro, de estas dos ecuaciones uno puede resaltar que tanto el desplazamiento como la polarización parecen estar ligados exclusivamente a la carga libre como a la carga de polarización respectivamente con signo cambiado. Bueno, pues si yo ahora recordara la ley de Gauss para el campo eléctrico, nos dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada será igual a la carga total. ¿Recuerdan cuando definimos ley de Gauss que dijimos que era igual a la carga neta, carga total encerrada por sigma? Bueno, pues esa carga total, esa carga neta es tan ciertamente total y neta que incluiría tanto la carga libre como la carga de polarización. Recuerden, sin signo, esto es una suma que indica que yo tengo en cuenta toda la carga. Luego, si esa carga, en el caso de ser la carga de polarización, es negativa o positiva, pues quedará contemplado finalmente por el álgebra de esta ecuación. Pero es interesante ver cómo la ley de Gauss se aplica a cada uno de los tres vectores y cómo le asigna a cada uno de los vectores su ámbito de acción. El vector de desplazamiento depende exclusivamente de la carga libre, el vector de polarización depende exclusivamente de la carga de polarización y el vector campo eléctrico depende de todas las cargas, no importa de cuál se trate. Luego, me gustaría remarcar que en virtud de esta ecuación, surge rápidamente que el vector de desplazamiento coincide con las sigmas libres. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro de un material
teniendo en cuenta que el campo eléctrico ahora a través del desplazamiento está relacionado con la permitividad, el campo eléctrico ahora será esa sigma libre sobre epsilon. Y finalmente, si la polarización es cierto que los materiales homogéneos isotrópicos es igual a epsilon 0 por psi sub e por el campo eléctrico dentro de los dieléctricos, queda luego una relación del vector polarización en función de la sigma libre y propiedades del medio. Pero fíjense cómo ahora los tres vectores pueden ser encontrados si correlaciono primeramente el desplazamiento con la sigma libre, al campo eléctrico luego lo relaciono con el desplazamiento, y a la polarización ahora la correlaciono como una parte del campo eléctrico dentro del material. Y de nuevo, el campo eléctrico, gracias a esta ecuación, el campo eléctrico dentro del material siempre será menor al campo eléctrico que hubiera existido en esta zona si no hubiera habido un dieléctrico. Ahora, ¿qué pasará con un caso como este, por ejemplo, en donde vemos dos placas cargadas, misma magnitud de carga, pero distinto signo, una y otra, pero ahora vemos más de un material dieléctrico? En este caso vemos ahora una mezcla de dos dieléctricos, cada uno con su respectiva constante eléctrica, capa 1, capa 2, o tal vez podemos ver, o podemos tener un problema en el que los dieléctricos hayan sido acomodados de esta manera, o puede haber más de dos dieléctricos, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces ahora tenemos más de un material, asumamos que son materiales también homogéneos isotrópicos, pero ahora, ¿cómo van a estar interrelacionados los campos eléctrico, desplazamiento y polarización? Bueno, pues tenemos que definir o estudiar qué es lo que ocurre en cada interfase entre materiales. Y eso es lo que da lugar al estudio de las condiciones de borde o condiciones de frontera entre cada material. Veamos el caso de estudio que yo aquí he llamado como caso 1. Tratemos de llevarnos un pedacito de este material y analicémoslo en detalle. Supongamos, yo no sé nada todavía, supongamos que este es un material el que tiene permitividad de epsilon 1, este es el otro, esta es una interfase. Recuerden que esta interfase es simbólica, yo puedo irme a hacer un zoom e ir tan dentro como quiera y finalmente voy a terminar encontrando que toda interfase, por más lisa que sea, es irregular. Pero supongamos que de un lado existe un desplazamiento de sub 1, como el que está marcado aquí en negro, y supongamos que del otro lado existe un desplazamiento de sub 2 que no tiene por qué ser igual a de sub 1 ni en magnitud ni en orientación. Es decir, estoy haciendo un caso, no conozco, no sé nada, entonces plantearé dos vectores genéricos sin ninguna relación uno respecto del otro. Por supuesto que en breve vamos a ver que este esquema está forzando a algo, pero por ahora pensemos solamente en los vectores que están en negro de 1 y de 2, y planteemos una ley de Gauss en esta interfase, pero una ley de Gauss particular en donde mi superficie imaginaria y cerrada pasa o abarca partes de un dieléctrico y partes del otro dieléctrico. Imaginemos por simplicidad, la superficie esta podría ser de cualquier forma, eso es arbitrario, pero como vimos que en la clase número 3 eso no era tan importante, imaginemos que esto es parecido a es un cilindro donde hay dos tapas. Una tapa está sobre el material de permitividad epsilon 1 y la otra tapa está en el material vecino. Nos queda un tambor ahora cilíndrico, que ese tambor cilíndrico, bueno, cierra la superficie y está en una parte y en la otra, atravesando los dos materiales. ¿Qué nos dice la ley de Gauss aplicada al vector de desplazamiento? Que el flujo del vector de desplazamiento a través de una superficie cerrada será igual a la carga neta libre específicamente que haya dentro de la superficie sigma cerrada. Como yo entre dos materiales eléctricos no espero encontrar carga libre, y de todas maneras si no lo podemos forzar y podemos decir que no existe carga libre en la interfaz entre estos dos materiales, pues entonces la ley de Gauss para este caso planteado aquí debe darnos 0. Entonces de nuevo, que esta integral de desplazamiento nos dé 0, es decir, que el flujo
del desplazamiento a través de esta superficie imaginaria que abarca ambas interfaces, no de cero, lo que nos está diciendo es que el flujo total del desplazamiento es cero, es decir, entran tantas líneas de desplazamiento como las que salen. Centremos la atención en cómo son estos desplazamientos de sub 1 y de sub 2 y cómo están descompuestos. Están descompuestos a través o a partir de la componente paralela y ortogonal a la tapa, tanto a 1 como a 2. Si el desplazamiento del lado epsilon 1 es como este, y estoy descomponiéndolo en dos componentes, vemos que la componente paralela a la tapa A1 no genera flujo. Precisamente por ser rasante, no hay ninguna línea, o mejor dicho, esa componente no genera un flujo total a través de la superficie A1. De igual manera se observa del lado 2, la componente paralela a la tapa A2 no va a generar flujo neto. Por lo tanto, pareciera que las únicas componentes que importan son las proyecciones de los dos vectores, pero ortogonales a las tapas tanto A1 como A2. Por otro lado, se observa que del lado de epsilon 1, por cómo están dibujados estos vectores, la componente normal de 1 es entrante al volumen. Es decir, que al ser entrante, forma un ángulo de 180 grados con la normal, que se toma, acuérdense, como positiva, siempre como aquella que sale fuera del volumen delimitado por sigma. Mientras que del lado 2, el desplazamiento en su componente ortogonal forma un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, pareciera que el flujo de este lado sería negativo, mientras que el flujo de este otro lado es positivo. Si ya estamos seguros de que las componentes paralelas no van a intervenir en nuestro cálculo de flujo, lo único que nos resta pensar es qué va a pasar con estos vectores a lo largo del tambor cilíndrico. Bueno, en el tambor cilíndrico, precisamente las componentes ortogonales no van a generar flujo, por lo mismo que las componentes paralelas no generarán flujo sobre las caras circulares. Pero ¿qué va a pasar entonces con la componente paralela de 1, por ejemplo, de este lado? Bueno, pues sí, efectivamente, las componentes paralelas a la interfase, por lo tanto la interfase paralela también a las tapas, las componentes paralelas a la interfase, donde dije antes paralelas a las tapas, debería entenderse como que paralelas y ortogonales las componentes respecto a la interfase. Esas componentes de este lado van a estar ingresando, por lo tanto van a configurar un flujo negativo. Pero si ingresaron por aquí, salen por aquí. Por lo tanto, la componente paralela tampoco genera flujo sobre el cascarón, sobre la tapa esta, o sobre, perdón, sobre esta superficie cilíndrica. Lo mismo aplica con D2 paralelo. Es decir que entonces, para resumir, las únicas áreas en donde a mí me interesa o puedo ver un flujo son las áreas A1 y A2. Van a tener que ver con las componentes normales de 1 y de 2, y las componentes paralelas no generan flujo sobre las tapas, y sobre el tambor cilíndrico tampoco. Es decir, que esta integral, por compleja que sea, finalmente cuando la resuelvan van a llegar a que el desplazamiento ortogonal por el área A1, negativo, porque es un flujo negativo, más el desplazamiento del lado 2 por el área 2, positivo en este lado porque está saliendo del volumen, eso es lo que realmente da esta integral, que es igual a 0. Pero como A1 y A2 son iguales, porque este volumen, esta superficie cerrada, la definimos nosotros y no hay ningún problema en pensar que A1 sea igual a 2, entonces en realidad es A y A en ambos casos. Por lo tanto, se puede sacar factor común, el área de esta sumatoria, y el producto entonces del área por la suma de estos dos desplazamientos es igual a 0. Las dos áreas, llegamos a la poderosísima conclusión de que al llegar a una interfase se conserva de nuestro vector de desplazamiento específicamente su componente ortogonal a la interfase. Ahora van a comprender por qué en este esquema, que parece antojadizo, fue específicamente dibujado tanto de 1 ortogonal como de 2 ortogonal de la misma magnitud.
Es decir, que un vector de desplazamiento, cuando cruza una interfase de un lado a otro, puede efectivamente cambiar su dirección, pero va a hacerlo de una manera que conservará sus componentes ortogonales de un lado y del otro de la interfase. Se estarán preguntando qué pasará con las componentes paralelas. Las componentes paralelas del vector de desplazamiento, paralelas a la interfase, pueden valer lo que sea. No hay ninguna condición sobre ellas. La única condición que tenemos que observar al llegar a una interfaz es que la componente normal de desplazamiento será igual de un lado que del otro. Analicemos el segundo caso. Segundo caso que se nos puede plantear es, bueno, no pensemos que hay un desplazamiento como aquí, pensemos que hay un campo eléctrico. Y de nuevo, hay un campo eléctrico genérico de un lado, es sub 1, y un campo genérico es sub 2 del otro lado, que no tienen por qué ser iguales. Estamos tratando de buscar una demostración, de tratar de ver una propiedad. En este caso, hablando de campos eléctricos, lo que tenemos más cerca no es una ley de Gauss, sino, en este caso, recordar la definición de trabajo por unidad de carga, es decir, la integral de camino del campo eléctrico. La integral de camino del campo eléctrico, si yo la llego a resolver a través de un camino cerrado, como los campos eléctricos en electrostática son conservativos, sabemos que va a dar cero. Ya esto viene impuesto. Es decir, que si yo la trazase un camino imaginario, como el que está aquí rectangular, que inicia, por ejemplo, aquí, en esta esquina, en este punto, y se desplaza paralelo a la interfase durante un cierto tiempo, a lo largo de una cierta distancia, luego cruza a la otra interfase ortogonalmente, vuelve sobre sus pasos para luego volver a cruzar ortogonalmente y llegar al camino, al punto inicial, realizar una integral de línea a través de un camino cerrado va a dar cero. Ustedes estarán objetando tal vez, bueno, ¿por qué elegir un camino tan simple? Bueno, podemos elegir cualquier otro camino con la forma que quieran, pueden hacerlo, pero finalmente ese camino, con la forma que ustedes hayan pensado, va a terminar descomponiéndose en pequeñas trayectorias ortogonales y paralelas a la interfaz. Por lo tanto, directamente planteamos un camino, como el que está marcado aquí. Los campos eléctricos E1 y E2, de nuevo, ahora los podemos descomponer en componentes, digamos, paralelas a, por ejemplo, el camino de A1 a B1 y ortogonales, e igualmente aplicables a cualquiera de los lados de este camino cerrado. Lo mismo vale para el campo eléctrico del lado 2. Fíjense, en el caso anterior no hice hincapié, pero vemos que estos dos campos eléctricos dibujados de forma antojadiza, respecto de una normal a la interfase, están marcando un cierto ángulo alfa 1 y alfa 2. Haciendo un proceso similar al que hicimos para el punto anterior, llegaremos a que esta integral de línea, finalmente, que está garantizado que da cero, porque es una integral de línea de camino cerrada sobre el campo eléctrico, nos tiene que terminar dando solamente la componente paralela al camino, E1 paralela, por el trayecto que va de A1 a B1, en forma o con signo positivo, ¿por qué? Y porque la componente E1 paralela está yendo en el mismo sentido que el camino. ¿Ven aquí? El camino. Pero aparentemente eso que pasa del lado 1 es balanceado con lo paralelo, digamos, con lo equivalente del lado 2. Efectivamente, cuando yo vaya desde el punto B2 al punto A2 del lado A2, al ir hacia A2 estoy yendo en contra de la componente E2 paralela. Por lo tanto, va a haber un ángulo de 180 grados entre esta componente y la dirección de desplazamiento. Es decir que si yo ahora quisiera escribir esta integral de línea desde B2 a 2, quedará como el campo eléctrico paralelo a la interfase por el trayecto B2 a 2 con signo negativo. Este signo negativo pertenece a esta parte del camino. ¿Qué pasa con las componentes ortogonales en los tramos que van de A1 a B1 y de B2 a A2? Bueno, pues por el producto escalar que existe aquí, esta componente, al ser siempre ortogonal a la dirección de desplazamiento, no va a sumar nada, va a ser siempre igual a cero, de igual forma con la componente ortogonal del lado 2. Por eso en nuestra ecuación no aparecen
las componentes ortogonales a la dirección de desplazamiento. Y solo aparecen las componentes paralelas de un lado y del otro porque están precisamente con misma dirección respecto del camino elegido. Estarán preguntándose, ¿qué pasa con estos dos tramos? Con el tramo B1 a B2 y con el tramo de A2 a A1 para cruzar, como quien dice, la frontera. Bueno, pues cuando yo voy de B1 a B2, todas las componentes paralelas que antes estaban aquí totalmente paralelas, ahora son ortogonales, por lo tanto no sumarán ningún elemento a la integral. Lo mismo cuando haga la vuelta. Del lado de epsilon 1 estarán la componente paralela a la interfaz E1 y del lado epsilon 2 estará esta otra componente, pero en cualquiera de los dos tramitos, en este pedacito y en este pedacito por separado, van a sumar 0, lo mismo para pegar la vuelta. ¿Y qué va a pasar con la componente ortogonal? Bueno, la componente ortogonal desde este punto a este punto sí tiene algo que decir, sí va a dar algo igual, distinto de 0. ¿Por qué no intervino en la ecuación? Porque todo lo que se camine desde este punto a este punto va a dar igual y con signo contrario cuando haya que volver desde este punto a este punto. De igual manera, desde este punto a este punto, todo lo que se haya caminado paralelo, el campo eléctrico aquí va a dar algún valor, pero ese valor va a tener la misma cantidad con signo cambiado cuando haya que venir de aquí a aquí. Con esta demostración coloquial, lo que les quiero remarcar, o por lo menos para que ustedes se queden seguros, es que en un trayecto cerrado que pase por un lado y por otro de una interfaz, los únicos términos que persisten de esta integral de línea son los del campo eléctrico paralelo a la interfase para ir de un lado, más o menos los de la componente paralela al campo eléctrico del otro por ese trayecto. ¿Quién decide los signos? El sentido de circulación del camino respecto de cómo son los campos eléctricos. ¿Qué nos queda decir ahora? Como estarán imaginando, A1B1 es igual como segmento que B2A2, valen lo mismo, por lo tanto se pueden cancelar y vamos a llegar a la segunda poderosísima propiedad o condición. Podríamos pensarlo como que las diferencias de potencial de un lado por fuerza tienen que ser iguales a las diferencias de potencial del otro. Es una suerte como de razonamiento. Si no en las interfaces, si las diferencias de potencial no fuesen iguales, bueno, pues algo raro no estaría sucediendo. Pero como consecuencia, parece ser que cuando el campo eléctrico llega a una interfaz, conserva sus componentes paralelas a la interfaz. Fíjense, el desplazamiento conserva sus componentes normales y el campo eléctrico sus componentes tangenciales. Parecido, pero no, si se me permite la expresión. Entonces ahora, estas dos son las llamadas condiciones de frontera, en donde lo que tenemos que recordar es que al llegar a una interfaz, a un límite entre un material y otro, los campos desplazamiento y campo eléctrico van a actuar de forma que conserven el desplazamiento su componente normal y el campo eléctrico su componente tangencial. Si ustedes recuerdan, para materiales homogéneos isotrópicos, el desplazamiento es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico que hay dentro del material. Por lo tanto, ahora, si inyectamos o jugamos, mejor dicho, con esta ecuación y estas dos condiciones, vamos a llegar a una relación muy conocida que va a servir para resolver varios ejercicios, pero que en realidad es una relación o una relación análoga a la conocida como la ley de Snell en el campo de la óptica, que van a ver seguramente en cursos venideros de física. La demostración queda para ustedes, pero básicamente tiene que ver con los ángulos, estos alfa 1 y alfa 2 del campo eléctrico y alfa 1 y alfa 2 del desplazamiento, que combinados ahora nos terminan dando esta relación. La tangente del ángulo de incidencia sobre la tangente del ángulo de salida a una interfaz coinciden con la relación entre epsilon 1 y epsilon 2. O también podemos pensar que la tangente del ángulo alfa 1 es a la tangente del ángulo alfa 2, como la permitividad del primer medio lo es a la permitividad del segundo medio.
Veamos un ejemplo que ilustre esto. Tenemos una interfaz entre dos materiales. De un lado tenemos un material con propiedad dieléctrica tal que se describe con su permitividad de epsilon 1, del otro lado epsilon 2, y tenemos un campo eléctrico que viene progresando desde una carga que está a la izquierda de la interfaz. Ese campo eléctrico tiene esta dirección e incide con un ángulo alfa respecto de la normal a la interfase. Pero cuando pasa al otro medio, se observa que el campo eléctrico ahora tiene otra dirección, tiene un ángulo respecto a la normal, beta, que en este caso es mayor al ángulo alfa. Si nosotros tenemos esta distancia aquí considerada, podemos hacer algunas otras cuentas, pero si aplicamos esta ecuación introducida recién, la tangente de alfa es a la tangente de beta, como la relación epsilon 1 lo es a epsilon 2. Hacemos un poquito de álgebra elemental y vamos a llegar a que este ángulo beta va a ser predecible. Este ángulo beta va a ser el arco tangente de la relación entre las permitividades epsilon 2 y epsilon 1 por la tangente del ángulo inicial. De manera tal, ustedes después lo chequean, pero que de manera tal que si la permitividad 2 es mayor a la 1, es decir, si este medio tiene mayor permitida que este, entonces seguramente beta será mayor que alfa, que es lo que ocurre en este caso. Pero si a lo mejor tuviéramos un caso en donde la permitividad del segundo medio es menor a la del primero, entonces en ese caso vamos a observar la relación inversa de ángulos. Esto es muy parecido, como les decía en la filmina anterior, a la ley de Snell, pero todos lo hemos podido comprobar alguna vez. La ley de Snell lo que establece o lo que permite analizar es porque nos dan esta falsa apariencia. Las cosas cuando pasan de un medio a otro parecen estar cortadas, parecen tener diferentes direcciones. Bueno, pues es otra cara de electromagnetismo. Son ni más ni menos que los efectos de bordes, de fronteras, o las condiciones de contorno, condiciones de frontera, entre diferentes medios, aplicada a los vectores de desplazamiento y campo eléctrico. En el segundo ejemplo, vamos a ver, finalmente, que podemos resolver, gracias a tener las condiciones de contorno, los dos problemas planteados al comienzo de esta presentación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un par de placas conductoras con carga homogéneamente distribuida de un lado y del otro, de un lado más sigma, del otro menos sigma, mismas magnitudes, distintos signos. Ya sabemos que un par de placas con esta distribución de carga genera un campo eléctrico muy simple, muy fácil de calcular, que solamente existe en el interior entre las dos placas, pero ahora en el interior de estas placas hay no solamente un dieléctrico, sino que hay dos dieléctricos dispuestos como se ve. O sea, medio volumen entre placas está lleno con un material con constante dieléctrica 1, K1, y el restante medio con material con propiedades K2. Si conocemos esta distancia, conocemos la salida de las placas, ahora lo que podemos plantear es que si es cierto que el campo eléctrico que genera un par de placas paralelas es siempre ortogonal a los planos, entonces el desplazamiento, que es siempre proporcional al campo eléctrico, va a ser por fuerza totalmente normal entre estos dos materiales. En efecto, el vector de desplazamiento aquí debería ser único, porque el vector de desplazamiento depende exclusivamente de las cargas libres. Como la carga libre es la misma a lo largo de toda la placa, entonces el vector de desplazamiento debería ser único, y como el vector de desplazamiento es ortogonal a la interfaz, de este lado debería ser igual a este, porque es un caso muy especial, en donde el vector de desplazamiento es totalmente ortogonal a la interfaz, no tiene componente paralela, entonces todo el mismo como vector es igual de un lado que del otro. Es decir, hay un único vector de desplazamiento que justamente se da de la mano con el hecho de que como el vector de desplazamiento depende de la carga libre y hay una única carga libre uniforme de un lado y de otro, entonces pues es un único vector de desplazamiento. Pero el campo eléctrico, ¿ahora dónde está? El campo eléctrico dentro de este material, dentro del material 1,
y otro material 2 tendrá que ser igual. ¿Cómo es esto? Bueno, pues solamente la componente normal de desplazamiento es la que se conserva. El campo eléctrico, respecto de lo que sería su componente ortogonal, no verifica en ninguna condición. Por lo tanto, ahora el campo eléctrico de un lado y del otro no tienen por qué ser iguales. ¿Cómo podemos deducir esto? Si recordamos la relación que existe entre el desplazamiento y el campo eléctrico, es decir, el desplazamiento es epsilon veces el campo eléctrico dentro del material, queda fácil de aquí despejar el campo eléctrico. Por lo tanto, en cada material, el campo eléctrico será el desplazamiento dividido su propia permitividad. Como cada uno de estos materiales tendrá una permitividad de epsilon 1 y epsilon 2, pues entonces el campo eléctrico del lado 1 valdrá el desplazamiento del lado 1 sobre epsilon 1. Y el campo eléctrico en el segundo material valdrá el desplazamiento del lado 2 sobre epsilon 2. Pero los desplazamientos de 1 y de 2, de uno y del otro, son iguales al desplazamiento, al único desplazamiento que hay. ¿Bien? Entonces ahora, estos campos eléctricos, E1 y E2, están marcados aquí en amarillo, fíjense, no tienen por qué ser iguales. De hecho, fíjense que el material que tenga mayor permitividad será el que tenga más susceptibilidad eléctrica. Por lo tanto, será el que es capaz de atenuar más el campo eléctrico. Por ello, en aquel material que tenga mayor permitividad, le corresponderá un campo eléctrico de menor magnitud. ¿Qué pasa con las polarizaciones? Ya que está. Bueno, las polarizaciones en cada uno de los medios responderán directamente a cómo son esos campos eléctricos en cada uno de ellos. En este caso, en el vector de polarización del lado 1 será epsilon 0 por la susceptibilidad de este material por este campo eléctrico, y la polarización en el material 2 será la propia epsilon 0 por la susceptibilidad del segundo material por el campo eléctrico del lado 2. Cabe aclarar, de todas maneras, que las constantes K1 y K2 pueden ser fácilmente obtenidas, recordando que son una relación entre permitividades propias del material y la del vacío en cada uno de los casos. ¿Cómo sería el segundo caso que habíamos planteado al inicio? Es decir, no armar este arreglo con materiales dieléctricos en este sentido, sino en este otro sentido. Es decir, ahora medio volumen del espacio entre las placas está ocupado por un material K1, pero ahora en el sentido, digamos, ortogonal. Bueno, pues primeramente lo que podemos decir es que el campo eléctrico ahora, que tiene que tener, de nuevo, tiene que ser ortogonal a las placas, parece que ahora va a ser paralelo por fuerza y totalmente paralelo a la interfaz entre K1 y K2. Entonces, en este caso, pareciera que va a haber un único campo eléctrico, que lo estoy simbolizando como este vector amarillo, que lo pongo de paso en la interfaz, como para simbolizar que vale para todo punto dentro de ese arreglo. Como el campo eléctrico tendría que ser totalmente paralelo a la interfaz, el desplazamiento no tendría por qué conservarse, porque si el desplazamiento también va a ser paralelo a la interfaz, no hay ninguna condición sobre él. ¿Cómo lo podemos trabajar esto? Bueno, de nuevo, el desplazamiento es igual a epsilon por el campo eléctrico. Por lo tanto, habrá un desplazamiento del lado 1 y un desplazamiento del lado 2 que tendrán que ver con la permitividad de cada uno de los medios por los campos que en cada uno de los dos medios exista. De 1 y de 2 puestos aquí en rojo. Pero claro, decimos que el campo eléctrico de un lado, el campo eléctrico E1, tiene que ser igual al campo eléctrico E2 del otro lado. Así que en ambos casos, esta cantidad tiene que ser igual a esta cantidad. Pero como los dos desplazamientos no tienen por qué ser iguales, lo que realmente se va a cumplir es que el desplazamiento de un lado sobre su permitividad será igual al desplazamiento del otro lado sobre la otra permitividad. Los vectores de polarización, obviamente, seguirán a cada uno de los casos, serán proporcionales. Pero acá hay algo más que tenemos que decir. Es decir, ahora, si tenemos dos desplazamientos diferentes de un lado y del otro, y si los desplazamientos tienen que ver exclusivamente con la carga libre, si los desplazamientos son distintos, la carga libre de este lado será igual a la carga libre de este otro lado. Es lo que estamos planteando aquí. Veámoslo un poco más en detalle. ¿Qué es realmente lo que está pasando aquí? Yo digo que hay un campo eléctrico único. Digo que el desplazamiento en todos los lugares tiene que verificar esa ecuación, según la cual es igual el desplazamiento a la permitividad por el campo eléctrico. Pero lo que realmente ocurre ahora es que estos dos materiales, al polarizarse cada uno por separado,
desarman esta única sigma que había aquí. Y ahora el problema parece partirse por donde está la interfaz. Y entonces realmente la carga de cada una de las placas no va a variar, pero se van a reacomodar de otra manera y va a haber dos densidades superficiales de carga libre. Por eso entonces ahora estas dos densidades de carga libre, que yo he llamado aquí más y menos sigma 1, más y menos sigma 2, serán las que dan lugar a los desplazamientos de 1 y de 2. Entonces ahora sí tiene sentido ver que el desplazamiento de un lado tiene que ver con la sigma de este lado, mientras que el desplazamiento del lado derecho tendrá que ver con la sigma que tenga de ese lado respectivamente. En aquellos lugares donde, donde la permitividad sea mayor, tendrá que ver con ¿qué? Con que la capacidad de polarizarse de ese material será mayor. Por tanto, de ese lado, entonces la sigma libre será mayor, por lo tanto, de ese lado el desplazamiento será mayor. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos entender que tenemos de un lado y del otro, tenemos una relación entre el desplazamiento y la permitividad. Pero claro, del lado donde el desplazamiento sea mayor, también será el lado en el que la permitividad es mayor. Por eso entonces ahora lo que se cumple es que la relación de desplazamiento de la permitividad de un lado es igual a la relación de desplazamiento de la permitividad del otro. Las placas ahora ya no tienen una única densidad uniforme, sino que el problema parece estar dividido en dos, pero cada una de las placas conservó su carga. El problema parece dos problemas separados puestos juntos por la interfaz.